El pasaje que la Iglesia nos propone meditar en este jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario es el de Mateo 13, 47 al 53. Pero hoy, 29 de julio, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Marta. Marta fue hermana de María y de Lázaro, y los tres eran muy amigos de Jesús. Según Juan, vivían en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, a espaldas del Monte de los Olivos. En el Nuevo Testamento se menciona a Marta un par de veces junto con su hermana María. Lucas nos cuenta que en una ocasión, mientras Marta se preocupaba de atender a la visita, María se quedaba a los pies de Jesús escuchándolo. Y según Juan, cuando falleció Lázaro, Marta recriminó al Señor porque no llegó a tiempo. A pesar de ello, Marta le dio toda su confianza diciéndole: «Aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá». Y afirmó: «Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo». Jesús, conmovido por el dolor de las hermanas, resucitó a Lázaro, y ambas hermanas fueron testigos de esta resurrección. Ahora retomemos la lectura continuada de Mateo que les cité y que dice así. Jesús dijo a la multitud: «El reino de los cielos se parece a una red que echa al mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes». ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: «Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo». El pasaje de hoy es la conclusión del capítulo de las parábolas de Mateo. Y el texto de hoy nos narra la última de ellas, la parábola de la red. Recuerden que el objetivo de todo este capítulo 13 es que nosotros entendamos algunos aspectos del reinado de Dios. Primero, con la parábola del sembrador, Jesús desea enseñarnos que todos estamos invitados a ayudar a Dios a reinar y que ninguno está marginado. Buenos y malos, sanos y enfermos, ricos y pobres, liberales y conservadores. Y que participar o no en este trabajo dependerá de cada uno de nosotros. Algunos acogerán el mensaje y otros no. Los que lo acogen darán fruto y los otros no. Segundo, con las parábolas del grano de mostaza y el de la levadura, Jesús desea enseñarnos que todos los que acogen el mensaje pueden ayudar con su granito de arena a que Dios reine. Y que cualquier esfuerzo nuestro, aunque sea pequeño y parezca insignificante, tendrá impresionantes efectos multiplicadores positivos. Tercero, con las parábolas del tesoro y la de la perla, Jesús quiere enseñarnos que todo aquel que descubre lo extraordinario que es el camino de Jesús y lo que significa ayudar a Dios a reinar, se le llenará tanto el corazón que estará dispuesto a venderlo todo y a jugarse todo lo que tiene por él y participar así del trabajo por el reino. Y por último, con las parábolas del trigo y la cizaña y la de la red, Jesús quiere enseñarnos que el reinado de Dios se desarrollará en medio del mundo y que convivirá con el mal y que no debemos preocuparnos por ello, pues recién será en el último día cuando se alcanzará la justicia total. Y recién ese día se separará el bueno del malo, el que ha ayudado a Dios a reinar del que se lo ha impedido. Hoy veremos que la parábola de la red va en pareja con la parábola del trigo y la cizaña. Y su propósito es que nos armemos de paciencia y que no nos alarmemos porque el mal también quiere reinar. Y nos va a enseñar que en la historia el bueno y el malo van a convivir. Pues Dios no quiere eliminar al malo, sino más bien darle la oportunidad de que se convierta y que viva. Veamos esta parábola con más detalle. El relato empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Si bien mientras vivió en Nazaret Jesús fue artesano, carpintero, durante su vida pública vivió en Cafarnaúm,
en un pueblito de pescadores a orillas del lago de Galilea. Sus amigos eran principalmente pescadores, y el público que los seguía de los diversos pueblitos en torno al lago, probablemente su mayoría, vivían del lago. Y así, mientras que la parábola del trigo y la cizaña se dirige a la gente del campo, esta parábola de la red les va a resonar mucho más a los pescadores, pues recoge el habitual modo de proceder de quienes viven en torno al lago. En la parábola, Jesús nos describe la pesca con red de arrastre o barredera, con corchos que hacen flotar el borde superior y pesos que hunden el borde inferior. Y entonces, entre dos barcas, se arrastra la red muy lentamente hasta la orilla. Y ésta atrapa todo lo que está en el camino. Y dice el texto, cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Al pescar de esta manera, se va a pescar toda clase de peces, todo lo que caiga en la red. Jesús nos enseña que así es el reinado de Dios. Se parece a una red que pesca de todo. Y así como la red atrapa a toda clase de peces, así también todos, buenos y malos, se verán de alguna manera tocados y arrastrados por el impacto e influencia del reinado de Dios en el mundo. El reinado de Dios tocará a toda clase y condición de personas. Y una vez en la orilla, ¿qué hacen los pescadores? Recién al final, cuando se ha terminado la pesca y se ha llevado la red a la orilla, los pescadores se dedicarán a separar los peces comestibles de los no comestibles. Dice Jesús que sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Hay peces que no son comestibles, pero la ley de Moisés también norma acerca de peces que, siendo comestibles, no se deben comer. Por ejemplo, Levítico 11:9 dice: de entre todos los animales que viven en las aguas, podrán comer los que tienen aletas y escamas, pero rechazarán los que carezcan de aletas y escamas. Los pescadores, por tanto, en la orilla, separarán los no comestibles y los que la ley no permite comer para tirarlos, y separarán a los buenos para comerlos o llevarlos al mercado. Jesús concluye su parábola diciéndonos que así sucederá al fin del mundo. Mientras vivamos en el tiempo, en la historia, el reinado de Dios convivirá con el reino de la oscuridad y los malos no serán eliminados en la historia. La separación entre buenos y malos recién será al final, al terminar la pesca. Al final de la historia, dice el texto, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Y en ese momento entonces se tirará a la basura, al horno ardiente, dice el texto, a quienes por propia decisión no han querido participar del reinado de Dios. Y en ese momento estos se lamentarán, pero ya será tarde. La pesca ha terminado y entonces, dice el texto, habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, habrá lamentos y recriminaciones, pero no habrá nada que hacer. Jesús concluye su parábola y todo el capítulo 13 con una pregunta. ¿Comprendieron todo esto? ¿Comprendieron el sentido de todas las parábolas que les he contado? Pues el objetivo del capítulo es que entiendan. Y ellos respondieron con un sí categórico. Dijeron que sí habían entendido, pero sabemos bien que recién entenderán esa extraña lógica del reinado de Dios cuando Jesús resucite de entre los muertos. Recién en ese momento todo tendrá sentido y entenderán el camino. Jesús sabe que no han entendido plenamente. Por eso, en lo que sigue del Evangelio de Mateo, seguirá enseñándonos acerca del reinado de su Padre. El texto de hoy termina diciéndonos: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. El escriba, como vimos, es el que conoce muy bien la ley de Moisés. Y hay escribas que escucharán el mensaje de Jesús y se harán sus discípulos. Seguirán siendo maestros de la ley, pero ahora, a la luz de las enseñanzas de Jesús, entenderán la ley de un modo nuevo.
rescatarán de la ley de Moisés, de lo viejo, diría Jesús, aquello que ayude a que reine, y leerán esa ley a la luz de lo nuevo, del camino de Jesús, de la nueva ley del reino, del Nuevo Testamento. Por eso en las Eucaristías nosotros no descartamos las lecturas del Antiguo Testamento. Sacamos las joyas del Antiguo Testamento y las leemos junto con las del Nuevo Testamento. Y todo nos habla de las maravillas de Dios. Como conclusión, los invito, primero, a considerar nuestra postura respecto a los que hacen el mal, pues con mucha facilidad pedimos, por ejemplo, la pena de muerte para ellos. Dios, en cambio, los deja vivir, pues su deseo es que el malo se convierta y viva, ya que si bien Dios rechaza el pecado, ama al pecador porque es suyo, es también su hijo. Y segundo, preguntarnos ¿qué tanto hemos entendido el mensaje de Jesús? Pues si realmente lo hubiésemos entendido, tal vez debería ser distinto nuestro modo de proceder. Pidámosle pues a Dios su ayuda para entender las riquezas de su camino y darnos cuenta de lo que quiere que hagamos y para elegir su alternativa en cada decisión que tomemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.